What was the last thing you saw before it hit and the video ended? Він мене чув, і він намагався не рухатись, щоб я його не побачив. What's the feeling when you hit your target? Відчуття виконаного обов'язку. Este piloto ucraniano de drones está orgulloso de su trabajo. Desde su puesto de comando, ubicado en una zona clasificada y altamente protegida, el joven guía a diario decenas de naves silenciosas que buscan a las tropas rusas como sabuesos implacables. His body is in a concrete bunker, but his mind, thanks to those goggles, is flying free, searching for something to destroy. Una vez que detecta su objetivo, no hay forma de escapar de estos kamikazes modernos. El dron se estrella contra la víctima haciéndola pedazos. No solo eso, sino que también capta en cámara los instantes finales del enemigo, justo en el momento en que la nave no tripulada entra en contacto con su cuerpo. Ти дійсно почуваєш себе птахом. В кінці взривається. Це ж просто неймовірно. En esta nueva entrega de Mundo Bélico, vamos a acompañar a estos pilotos del siglo XXI en su brutal cacería a distancia. Te advertimos que esta historia no termina bien para los soldados rusos. Lo que estás viendo en pantalla es un equipo ucraniano de pilotos de drones, llegando a su base de operaciones. El trabajo comienza temprano, antes de que el sol termine de posicionarse en el cielo. La oscuridad siempre es una cobertura deseable para estos hombres. Más allá de la tecnología necesaria para manejar las naves en miniatura, la provisión esencial que requiere este grupo son los explosivos que transforman simples aparatos voladores en máquinas destructivas que detonan al contacto con un objetivo. No es un armamento cualquiera. Son dispositivos que permiten un seguimiento sigiloso y personalizado, casi como misiles adiestrados que obedecen a su amo. Los rusos pueden tratar de ocultarse detrás de un árbol o en la profundidad de una trinchera, pero en el cielo de Ucrania hay vigías kamikazes, listos para caer en picada. El material es impactante, pero así es como se vive la guerra en Europa. Las naves no tripuladas se ganaron la reputación de ser la punta de lanza para las tropas de Kiev, y los resultados hablan por sí solos. Las muertes causadas por drones han aumentado exponencialmente, y su producción se vuelve cada vez más económica en comparación a otros recursos mayormente ostentosos, como misiles o piezas de artillería. Entre las unidades que se volvieron referentes en esa novedosa faceta de la guerra, destaca el batallón Aquiles de la 92ª Brigada de Ucrania. Sus soldados se encuentran entre los pilotos más experimentados de esas naves cazadoras y han profesionalizado el rol a un nivel nunca antes visto. Si hay algo que esta cruenta guerra va a dejar como legado, es el increíble avance en materia de ataques a distancia y los dispositivos no tripulados que se emplean en esas misiones. Pero no todo es innovación. También hay una gran dosis de supervivencia y practicidad. Estos pilotos tuvieron que aprender a reparar estas máquinas empleando recursos escasos y repuestos de maquinarias destruidas. El resultado es una fuerza híbrida que combina lo mejor de la tecnología con el ingenio del humano. Lo importante no es que el aparato se vea elegante o futurista, sino que sea capaz de ingresar por recovecos pequeños para dar muerte al enemigo. Este es el punto de vista de un dron que fue dirigido hacia el escondite de un soldado ruso. Esta ave de plástico y metal entró por una ventana para aniquilar a su objetivo. A una distancia prudencial, un segundo aparato registró el momento en que el soldado del Kremlin se transformó en una nube de polvo. Con precisión quirúrgica, el cazador ingresó a la vivienda abandonada, acabando en segundos con la potencial amenaza. Otro punto para el implacable batallón Aquiles. Un dato curioso es que uno de los centros operativos de esta brigada es un antiguo almacén de munición rusa que fue capturado. The Achilles Battalion of Ukraine's 92nd Brigade owns it now.
So sensitive its location, they won't even tell us where we are on the map. Desde junio de 2023, videos de propaganda presentados tanto por los ministerios de defensa de Ucrania y Rusia han causado un gran impacto en la opinión de los expertos. Se trata de material en primera persona captado por las cámaras de los drones que los ejércitos utilizan para aniquilar al enemigo. Son imágenes que crean una nueva y brutal forma de entender y visualizar la guerra. La narrativa cambia cuando se puede ver el momento exacto en que una máquina manejada a varios kilómetros impacta con el cuerpo de un soldado para volarlo en 1000 pedazos. Los videos se centran por lo general en las naves que se emplean a modo de misiles, los conocidos como drones kamikaze, que explotan al entrar en contacto con su objetivo, el cual puede consistir en vehículos, radares, búnkers y, por supuesto, tropas que quedan a la merced de estos cazadores silenciosos. Pero esas máquinas, por más automatizadas que parezcan, tienen un elemento humano que, por el momento, es necesario para su funcionamiento. Como te adelantamos, los pilotos de drones cumplen un rol cada vez más importante en la guerra. Son operarios altamente preparados para manipular un híbrido entre aeronave en miniatura y misil. Dentro de la fuerza ucraniana, esos puestos son codiciados por un motivo claro. Es un trabajo que se hace en relativa seguridad, pero que aún así permite hacer un aporte significativo en la lucha contra el Kremlin, acribillando a sus soldados con un ritmo cada vez más acelerado. A continuación, acompañaremos a uno de esos misteriosos operadores mientras sobrevuela Andrivka, una de las tantas ciudades que fueron devastadas por los combates con las fuerzas rusas. Зараз ми підлітаємо безпосередньо на лінію розмежування. Прямо з FPV-шної камери можете побачити, наскільки тут від землі немає живого місця. De repente, con la ayuda de su equipo, este joven piloto da con un grupo de rusos que avanzan por ese territorio ruinoso y apocalíptico. Como te indicamos previamente, cuando un dron te detecta, puedes correr, pero nunca podrás escapar. О, диви, бігають, світяться. Відпрацювали. Як красиво. ¡Boom! Justo en el blanco. La pantalla de la cámara se cubrió de rayas blancas y negras, similares a las que solían aparecer en las antiguas televisiones de tubo. La conexión se perdió, pero eso no fue una mala señal, sino todo lo contrario. Significa que el dron explotó correctamente en la parte trasera de un vehículo blindado ruso, volando en pedazos la zona impactada. Es probable que el ataque no haya sido suficiente para destruir por completo el carro, pero sí para comprometer su funcionalidad o incluso para dejar seriamente heridos a sus ocupantes. Es un trabajo cumplido por parte del operador, ya que con una pieza plástica de un valor de unos pocos miles de dólares, logró dañar a un vehículo costoso y de gran importancia táctica. Detengámonos por un momento en el joven que se encuentra detrás de las gafas y los controles. Como sabrás, cuando la invasión rusa comenzó, en febrero de 2022, muchas personas dejaron sus ocupaciones cotidianas para sumarse a la fuerza de resistencia local. Profesionales, campesinos, policías y todo tipo de trabajadores se transformaron de la noche a la mañana en soldados. No contaban con la preparación técnica ni táctica, pero sí con las ansias de combatir. Ese fue el caso de este muchacho de tan solo 20 años, estudiante de biología, que se ganó el apodo de Darwin, en referencia al famoso científico que postuló la teoría de la evolución de las especies. De alguna manera, él también está siendo parte de un proceso evolutivo, aunque en el campo bélico. De aparatos de vigilancia, a drones que sueltan granadas, y por último, a kamikazes voladores. Escuchemos cómo el muchacho explica la importancia de estos sistemas en el contexto de la invasión a su país. Ціль, яка рухається, вважається практично тією, в яку не можна влучити. У нас, якщо ціль рухається, і ми знаходимося над нею, це ніякої ролі не грає. Una de las grandes complicaciones que ha presentado esta contienda
es que los combates se llevaron a cabo tanto en zonas rurales y alejadas como en grandes ciudades repletas de casas y edificios. Este último es un desafío, ya que las estructuras son puntos de escondite ideales para emboscadas, snipers y hoy en día, operadores dron. En el caso de Ucrania, tratar de repeler al invasor con bombas, misiles o artillería implicaría también destruir su propio país. Es por eso que los aparatos explosivos se presentan como una opción mucho más precisa y con menor daño colateral para las tropas de Kiev. Достатньо часто ворогом використовуються багатоповерхові будівлі в якості позиції для роботи. Але із дронами камікадзе, які є у нас, ці укриття перестають бути укриттями. El problema es que, a diferencia de la munición de artillería, los drones ucranianos con pilotaje de visión remota no pueden ser producidos en masa. En cambio, son resultado de un proceso bastante artesanal que se lleva a cabo en talleres controlados por el gobierno. Aunque también hay otros llevados adelante de manera clandestina, por civiles comprometidos con la causa. Cada pieza se construye a partir de explosivos disponibles, que luego son adaptados a los drones de ataque. En muchos casos, se toman los proyectiles de viejos RPG soviéticos para cargarlos sobre piezas plásticas creadas mediante impresoras 3D. Se utilizan herramientas básicas, pegamento y cinta. El proceso puede parecer primitivo, pero el resultado es sumamente letal. Como te indicamos previamente, los pilotos ucranianos han combinado tecnología de última generación con una gran creatividad a la hora de ensamblar nuevas piezas destructivas. Lo que estás viendo en pantalla es un dispositivo bautizado como Avada Kedavra. Sí, como el hechizo de Harry Potter. Pero este dron construido a partir de una carga de misil antitanque no tiene nada de mágico. Es un elemento crucial para poder atacar a los miles de carros blindados con los que cuenta el Kremlin, y los cuales han significado una ventaja brutal durante su invasión. Veamos este juguete en acción. Дуже сильно броньовані, дійсно. Якщо використовувати звичайні боєприпаси, то вибухають вони доволі рідко. З такими штуками вибухають частіше. У порівнянні з артилерією і FPV. То, звісно, FPV буде сильно вигравати, це високоточна зброя. Darwin insiste en que los drones presentan una gran ventaja por sobre la artillería. Y si bien su apreciación puede resultar polémica, ya que justamente Rusia ha ganado varios territorios empleando ese armamento, lo cierto es que Ucrania tiene un contexto muy difícil. No cuenta con las capacidades industriales del Kremlin, y su producción se ve cercenada por el avance del enemigo. Es por eso que los drones se postulan como la mejor opción para las tropas de Kiev. Estas pequeñas aeronaves no tripuladas han brindado resultados excelentes y han causado pérdidas realmente dolorosas en el enemigo. Lo más interesante es que esas capacidades deben atribuirse tanto a la tecnología como a los pilotos. Gente como Darwin, que lleva adelante una labor impresionante. Ver su estación de trabajo es impactante. Las gafas pueden llegar mucho más allá de los límites de su búnker, permitiendo que su mente atraviese los campos ucranianos, como si se tratase de un halcón en plena cacería. Los controles por lo general se asemejan a aquellos empleados en videojuegos. Por un lado, son más económicos, pero también hay un motivo práctico. La memoria motriz de muchos de los jóvenes operadores, ya que antes de la guerra eran usuarios frecuentes de esas consolas de juegos. El contexto infernal de la invasión rusa les ha permitido emplear las habilidades ganadas con los años de gaming, en una tarea que nada tiene de divertido, pero sí es muy necesaria para su país. Плюс. Відпрацювали. Pero más allá de la distancia y el desapego que se genera por combatir mediante controles, los soldados ucranianos tienen bien en claro que no se trata de un juego. Entienden que hay vidas de por medio, tanto propias como ajenas, y que deben actuar con esa enorme responsabilidad en mente. Escuchemos las reflexiones de Darwin, el piloto estrella del batallón Aquiles,
de la 92ª Brigada de Ucrania. Does it feel like a video game? Ні, це не відчувається як відеогра, відчувається як змагання за власне життя і власну територію. How many targets have you been able to hit? За весь час скільки? Do you keep score? Ні. Pese a la insistencia del entrevistador, Darwin asegura que no lleva una cuenta de la cantidad de ataques que ha efectuado desde el inicio del conflicto. Si bien puede parecer extraño, ya que estamos acostumbrados a que los snipers lleven un registro detallado de la cantidad de vidas que han eliminado, deben tener en cuenta que el rol de piloto de drones es diferente. Su trabajo es rutinario, tenso, y debe emplear toda su concentración en cada uno de los vuelos, ya que las unidades que se ponen en servicio son difíciles de construir, y un dron desperdiciado es una gran pérdida material para Ucrania. No puede estar pensando en los casos pasados o futuros. Debe estar mentalizado en el presente. Dar cacería a ese soldado que aparece en pantalla para eliminarlo. Para los rusos, los drones se transformaron en una auténtica pesadilla. Son máquinas silenciosas que aparecen cuando menos te lo esperas y que gracias a su tamaño y velocidad pueden perseguirte hasta los recovecos más inhóspitos. No se cansan ni tienen compasión y peor aún, cada muerte que generan queda registrada en cámara. Esto no es un detalle menor. Las naves no tripuladas son tanto un arma para aniquilar enemigos como un productor constante de contenido para propaganda. De esa manera, se siembra el miedo en las tropas del Kremlin y se destruye su confianza. Las experiencias de Darwin, si bien son particulares, pueden aplicarse al resto de los pilotos de drones ucranianos. Hoy en día, esos operadores solitarios que trabajan largas horas dentro de los búnkeres secretos son uno de los pilares más importantes en la defensa de su país. Más allá del resultado que arroje esta sangrienta contienda, lo cierto es que, gracias a su espectacular performance, el futuro bélico no será el mismo. And shortly after we came to a stop, I felt and heard an explosion behind us, and then I couldn't see anything. Just dirt and smoke just covered our Humvee, and I had no idea what just happened. En medio de una tormenta de fuego, las tropas del Kremlin acaban de dar un duro golpe a los hombres de Kiev. Los soldados de la Legión extranjera ucraniana han caído uno a uno, devastados por el poder implacable del enemigo. Los rusos están convencidos de que su brutal ofensiva acabó con toda la compañía rival, pero están equivocados. 14 combatientes siguen en pie y están listos para llevar a cabo una feroz venganza. Tienen de su lado el factor sorpresa y una determinación inquebrantable por prevalecer. A pesar de estar en desventaja numérica, la llama que arde con fuerza en su interior no les permite darse por vencidos ante la adversidad. En este nuevo video de Mundo Bélico, nos adentraremos en este brutal asalto. Un verdadero campo de batalla en el que la Legión extranjera y los salvajes hombres de Moscú se enfrentaron a matar o morir. Ajusta tu casco y prepárate para la acción, porque aquí vienen las balas. La Legión Internacional Ucraniana, también conocida como Legión Extranjera, se formó al inicio de la invasión rusa en 2022. Esta unidad está compuesta por voluntarios de más de 55 países. Consta de varios batallones, regimientos y grupos tácticos que se adentraron en el infierno para brindar apoyo a la nación invadida por el Kremlin. Uno de los focos claves de esta lucha se encuentra en Pervomaiske. Durante los meses iniciales de la guerra, las fuerzas de Moscú, junto con grupos separatistas, lograron apoderarse de gran parte de esta ciudad mediante un despliegue masivo de artillería
y bombardeos aéreos. La compañía elegida, un grupo de élite de la Legión, estaban dispuestos a recuperar aquellas posiciones. Para lograrlo, planificaron una contraofensiva crítica, cuyo objetivo principal era asaltar las trincheras construidas por los rusos como primera línea defensiva de la zona bajo su control. La misión comenzó con un total de 40 soldados pertenecientes a la Legión extranjera. Los combatientes se acercaron sigilosamente hasta la zona enemiga para iniciar un ataque basado en su poder de fuego. Armados con explosivos de todo tipo, ametralladoras y fusiles, se propusieron desatar una tormenta de balas imposible de defender. El paso final sería ingresar a las fortificaciones y eliminar a las tropas restantes. Sin embargo, el plan no comenzó nada bien para las fuerzas que representaban a Ucrania. Los rusos, curtidos por los enfrentamientos que tuvieron que superar para ganar esa posición, estaban preparados para resistir en fosas cuidadosamente construidas para defenderse de cualquier amenaza. Además, el arsenal que Moscú proporcionó a sus hombres era más que suficiente para combatir a su rival, por lo que la ventaja se desvaneció de inmediato. La operación se convirtió en un infierno para los asaltantes. Los hombres del Kremlin respondieron con ferocidad y lograron provocar múltiples bajas a sus adversarios, lo que les hizo creer que habían acabado con toda la compañía ucraniana. The operation had basically become chaos. We found out that out of the 40 plus guys that went out, they had like 26 casualties with 2 KIA. And so right then and there, you know, within my first 72 hours of being in the unit, it was kind of a stark reality check, you know, that this is what we're fighting. Pese al duro golpe sufrido, los legionarios no estaban dispuestos a rendirse. 14 de los 40 hombres que habían comenzado la misión consiguieron retirarse a tiempo y sobrevivir. Sin embargo, tenían un solo objetivo: regresar al campo de batalla y terminar su misión. Sabían que para destruir la segunda línea de las fuerzas de Moscú era necesario tomar las trincheras como base para bombardearlos. Más allá de que ahora la ventaja numérica se encontraba claramente del lado ruso, las fuerzas locales tenían a su favor el factor sorpresa. Si el plan se ejecutaba de manera rápida, el enemigo no tendría tiempo para reaccionar. Esa era la esperanza de la Legión extranjera y su compañía elegida. Luego de estudiar el estado del terreno con drones, advirtieron que el camino estaba repleto de árboles caídos y enormes cráteres de viejos bombardeos que desafiaban la operación. Ahora sí, llegó el día marcado y se lanzaron al combate. Prepararon 5 Humvees blindados y se separaron en 2 grupos para atacar desde diferentes direcciones, con el fin de acorralar al enemigo. El primero estaba compuesto por un equipo de asalto exclusivamente de militares ucranianos, mientras que el segundo lo conformaban 3 vehículos con soldados de diversas nacionalidades. Durante el recorrido de este convoy, la tensión aumentaba a cada metro. Y cuando estaban a punto de llegar a la zona donde se encontraban las trincheras, el infierno se encendió. I remember I was driving, just going focused, completely focused, looking, no mines. And then our medic who sat behind me just started yelling, "Stop, stop." And so I just slammed the brakes. Un poderoso sonido se escuchó y lo siguiente que pudieron ver fue una columna de humo y tierra que cubría toda la escena. Uno de los Humvees se había elevado por los aires a raíz de una violenta explosión. La incertidumbre de los otros soldados sobre el estado de sus compañeros crecía, pero pronto vieron cómo se abrían las puertas del vehículo. Los combatientes solo presentaban heridas leves y estaban más que predispuestos para continuar con la lucha. Rápidamente se unieron al resto de la tropa y se lanzaron en la ofensiva hacia la trinchera infestada por rusos. Una cortina de fuego les dio la bienvenida. Los disparos provenían desde la posición que debía ser neutralizada por el equipo de soldados ucranianos, y eso confundió a los combatientes. El problema fue que los vehículos que llevaban a la unidad de asalto de Kiev no habían conseguido acercarse a la distancia planeada, y los comandos estaban intentando llegar a su objetivo a pie. De esa manera, los hombres de Moscú tenían libertad para defenderse.
El enfrentamiento ya había comenzado, así que los miembros de la Legión extranjera tuvieron que improvisar mientras esperaban a sus compañeros. Mientras las balas enemigas silbaban a su alrededor, tomaron sus armas y se decidieron a devolver el ataque. Los conductores de los Humvees comenzaron a abandonar la escena. Era crucial que los vehículos no fueran destruidos y estuvieran listos para la evacuación. Por ese motivo, no podían quedar expuestos durante el asalto. Mientras se alejaban, uno de ellos sintió nuevamente el sonido de una poderosa explosión. Pero esta vez estuvo acompañado de un fuerte temblor que sacudió al todoterreno militar. El proyectil de un RPG ruso había impactado directamente contra la torreta del vehículo. Sin embargo, el resistente blindaje impidió que el conductor sufriera cualquier tipo de herida. Siguió adelante a toda velocidad para llegar a un punto acordado. Allí debía aguardar por el llamado de sus compañeros. Si todo salía bien, volvería a la zona de trincheras para recogerlos. Si no, regresaría a la base solo y con la carga de una brutal derrota. A una distancia que lo ponía a salvo del tiroteo, salió del vehículo para observar con atención el daño que había sufrido. La torreta estaba prácticamente destruida y se veía con claridad el lugar del impacto. La destreza que había mostrado el enemigo para golpear un objetivo en movimiento y desde largo alcance era evidente. No había dudas de que los hombres de Moscú eran un oponente de temer. Reloading! Go to f***ing left! Let's go! A pesar de la estrategia que aún seguía en pie, el caos dominaba la escena. Las radios no funcionaban y los soldados gritaban tratando de comunicarse. Pero el sonido de explosiones y disparos los aturdía. Se movían de manera instintiva, mirando al compañero que tenían más cerca y dejándose llevar por el entrenamiento y la experiencia. Al llegar al borde de las trincheras, los combatientes no dudaron en comenzar a utilizar todas las granadas a disposición. El objetivo era hacer volar por los aires a cualquier enemigo que intentara protegerse dentro de las fortificaciones rusas. Go! Go to left! Go to left! Hey! He's here on the left, be careful! He's here on the left, be careful! Los combatientes de la Legión extranjera finalmente habían logrado penetrar en la trinchera enemiga. El plan parecía avanzar según lo esperado. Pero el peligro acechaba, latente detrás de cada esquina. La estructura estaba preparada con diferentes curvas y recovecos que les permitían a los rusos cubrirse en caso de ser invadidos. Con la temperatura de la batalla aumentando segundo a segundo, las tropas del Kremlin sabían que la única manera de prevalecer era resistiendo lo suficiente hasta encontrar el momento indicado de contraatacar. Ellos conocían el lugar a la perfección y lo utilizaron a su favor. En estas crudas imágenes tomadas desde la cámara de un guerrero de la compañía elegida, se puede ver cómo un combatiente ucraniano, que busca calar más profundo dentro de la defensa rival, es alcanzado por los disparos de las fuerzas rusas y cae al piso inconsciente. A pesar de la impactante escena, el soldado apodado Mousy abrió sus ojos. Aterrado y completamente inmóvil, tenía solo una duda que le inquietaba. Stay where you are! You're not dead! Mossy, you're not dead! Ni siquiera él podía creerlo. Se encontraba tendido boca arriba y mirando sus pies. Pronto recuperó la noción. Se percató de la tierra y el humo a su alrededor y escuchó con mayor claridad el sonido de las balas. Luego de permanecer en esa posición por unos 5 minutos, Mousy comenzó a sentir un dolor insoportable en todo su cuerpo. Lo que en cualquier otra circunstancia sería un gran problema, esta vez fue un alivio para él. Lo que sus compañeros le decían era verdad. Aún continuaba con vida.
Ahora tenía que resistir para que eso no cambiara, porque la batalla seguía y era cada vez más brutal. La venganza por lo que le había sucedido a este soldado se puso en marcha de inmediato. La unidad no tardó en localizar al ruso que había disparado contra él. Estaba solo en su posición, pero se defendía ferozmente. Otro de sus ataques alcanzó a un segundo uniformado ucraniano, pero no le impidió seguir adelante y acabar con ese enemigo que estaba causando problemas a la ofensiva. Luckily, it only grazed our friend's head, so didn't put him out of the game. That guy actually then went on to kill that guy with a frag. You've probably seen it in the drone footage. He threw a frag down the trench. The guy leant over to pick it up and blew himself up. Luego de eliminar esta amenaza, la compañía elegida pudo avanzar a través de unos 20 metros de trinchera para seguir adelante con su limpieza. El fuego rival continuaba cayendo sobre ellos, pero desde una posición más alejada. Los rusos realmente se habían visto sorprendidos por la velocidad de la ofensiva y poco a poco cedían terreno. La coordinación de las tropas defensoras de Ucrania había mejorado con el correr de los minutos. Los contratiempos que habían sufrido al inicio del plan quedaron en el pasado, y el ataque fluía con cada bala y explosivo que lanzaban. Sentían cómo el peso de la operación caía sobre el enemigo, cada vez más acorralado entre dos opciones: aceptar la derrota y huir, o enfrentar una brutal muerte. De pronto, la legión extranjera llegó a un pequeño punto techado de la profunda zanja, el cual parecía estar abandonado. Si los combatientes de Rusia ya se habían retirado de las zonas fortificadas, era una señal de que el avance ucraniano estaba logrando su objetivo. Sin embargo, los hombres de Moscú no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. Get down, get down, get down! I was second man in, behind the first man, right behind him, and he's trying to get into the little dugout, and he's struggling. And as he struggles, I'm looking forward with my weapon up, and I see this Russian's head pop around the corner, and I say, "Oh f***!" and me and my mate shoot him. Weapon up! I'm good. And then he disappears around the corner, so we don't know what happened to him at that point. A pesar de que muchos soldados rusos habían empezado a retroceder, algunos se atrincheraron e intentaron reorganizar sus fuerzas. Sin embargo, para estas alturas parecía imposible hacer frente al rápido y brutal ataque que había caído sobre ellos, y no se detenía. La compañía elegida era imparable. Un grupo de soldados de Moscú intentó una contraofensiva, pero fueron sorprendidos por el fuego que llegaba desde el otro flanco. Mientras los defensores de Ucrania avanzaban, encontraban docenas de cadáveres enemigos a su paso. Muchos de ellos estaban tendidos con los ojos abiertos, expresando la sorpresa al encontrarse con la muerte cara a cara. El único problema para los asaltantes era la falta de comunicación entre ambos equipos. Las radios seguían fallando y no sabían nada sobre sus compañeros. De todas maneras, se limitaban a seguir con su parte del plan sin detenerse. Get into that corner, push left, turn and see. That's friendly double. Over here! Frag out! Los dos equipos avanzaban desde posiciones opuestas hacia un búnker que se encontraba en el centro de las trincheras rusas. Ese era el punto final que intentaban alcanzar ambos grupos. El plan era eliminar a todos los enemigos posibles hasta llegar a aquel refugio. En ese momento, cada pelotón debería aguardar desde su lado y esperar por la comunicación con los demás. En caso de no tener contacto, llevaban una bandera que sería arrojada para dar aviso que los soldados luchando dentro de ese espacio eran del mismo bando. Sin embargo, al no tener información de sus camaradas, existía el peligro de encontrarse con fuego amigo si lanzaban un ataque rápido. Si uno de los grupos traspasaba esa línea, atacando con granadas y disparando, podía herir a un compañero. Esa alternativa hacía que el plan fuera más difícil de llevar a la práctica de lo que se imaginaban. En ese contexto,
Distinguir a soldados aliados de enemigos no era para nada fácil, y si se dudaba frente a un uniformado ruso, el precio era la muerte. Los hombres de Kiev avanzaron entre los disparos que cubrían sus gritos, pero no veían ninguna insignia familiar a la vista. Los movimientos a lo lejos eran inquietantes, y mientras más pasaban los minutos, la tensión iba en aumento. De pronto, uno de los grupos vio una pequeña sombra proyectada desde el cielo y escuchó a lo lejos: ¡Granada! Los soldados alcanzaron a refugiarse. Sintieron el calor de la explosión a solo centímetros de distancia, pero nadie resultó herido. De inmediato, reconocieron aquella voz familiar alertando sobre el proyectil. Sus compañeros estaban al otro lado del búnker. Before they knew we were there, they started fragging, and after that is when I started yelling, like friendly, 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 and then we got a response. Friendlies! Friendly! Who was that? Friendly! Friendly! After yelling back and forth, I see one of their flags come around the corner, so I know, okay, they're good. El momento de estrés se fue transformando de a poco en tranquilidad. Ambos equipos habían conseguido llegar al objetivo. Eso quería decir que los rusos habían sido eliminados, y si quedaba algún enemigo, debía estar encerrado en el refugio que tenían rodeado. No obstante, allí no había nadie. Todo había terminado. A pesar de que los manuales militares indican que el grupo de asaltantes debe ser 3 veces mayor al rival para garantizar el éxito, solo 14 soldados de la compañía elegida habían conseguido acabar con 22 feroces rusos. Su misión se había convertido en un enorme acto de valentía que permitió a las tropas ucranianas continuar avanzando en su objetivo de recuperar territorio. Una luz de esperanza para Kiev. Підари дали запрос на арту і мінометку. Все. El eco de las explosiones se mezcla con los susurros de los soldados que aguardan por su momento. Son conscientes de que, si algo falla, no tendrán una nueva oportunidad. La muerte acecha en cada esquina y los escombros son testigos de una lucha incansable. La guerra contra Rusia ha reclamado cada rincón del territorio ucraniano. Ya no quedan lugares seguros, y los combatientes se mueven entre las ruinas buscando sobrevivir al siguiente disparo o al próximo ataque aéreo. En esta ocasión, nos encontramos en las calles destruidas de Krasnohorivka, un antiguo anhelo de Moscú que está a punto de ponerse en juego una vez más. Kiev sabe de la importancia de controlar este pedazo de tierra y por eso ha enviado a sus mejores hombres, la Tercera Brigada de Asalto. Estamos a punto de sumergirnos en una brutal batalla que nos transportará al centro de este feroz conflicto. Quédate con nosotros y descubre el destino de la ciudad en nuestra nueva entrega de Mundo Bélico. Вот, диви, куди просили, ти перебіжиш. Яким хуєм ти хочеш перебігти? Las postales de la guerra están presentes a lo largo de toda Ucrania. Ciudades enteras han quedado devastadas desde que Rusia lanzó una invasión el 24 de febrero de 2022. Son muchos los lugares donde las pisadas de los combatientes son el único rastro de vida que queda, en territorios que parecen haber sido olvidados por el resto del mundo. Una imagen como esta es la que se puede observar en Krasnohorivka, donde los soldados de ambas fuerzas saben que cada día puede ser el último. No hay garantías para estos hombres que luchan aquí, defendiendo su bandera y su honor.
La particularidad de esta ciudad es que, a pesar de que parezca insignificante ante los ojos ajenos, rusos y ucranianos conocen su importancia. El control de este rincón puede ser clave en el futuro de la contienda, y es por eso que ninguno se rendirá. Para comprender la relevancia estratégica de Krasnohorivka, debemos comenzar por analizar su ubicación. Se encuentra muy cerca de Donetsk, que es la capital administrativa de la región que lleva el mismo nombre. A pesar de que toda la zona al este de Ucrania está controlada en su mayoría por fuerzas prorrusas, esta ciudad en particular se ha mantenido bajo el mando de Kiev, convirtiéndose en un bastión para su ejército. A raíz de esto, ha sido escenario de combates intensos entre las tropas locales y los hombres de Moscú. La batalla comenzó en 2014 con la anexión de Crimea por parte de Rusia y la guerra en el Donbass. Allí el foco de conflicto proviene de grupos separatistas que apoyan al Kremlin y movimientos nacionalistas que quieren acabar con la influencia de su vecino en territorio propio. Como si fuera poco, estos enfrentamientos se intensificaron considerablemente tras la operación a gran escala lanzada por los rusos en 2022. Y es que el control de Krasnohorivka permite ejercer un uso directo de las rutas de acceso y la logística hacia Donetsk, lo que lo convierte en un punto clave para cualquiera que busque dominar o defender la región. Cualquier avance puede significar obtener una importante ventaja sobre el adversario, y es por esa razón que los soldados arriesgan sus vidas para prevalecer. Дым, прикрытие! Ебать ты везучий, черт! Угол в руку попало. Похуй. Граната. Ебать. Como ya mencionamos, Krasnohorivka se convirtió en un bastión de las fuerzas ucranianas, en medio del territorio de Donetsk, controlado por el enemigo. Pero no era la única ciudad que cumplía esta función. Avdiivka y Marinka también se posicionaron como puntos clave en la región para mantener la presencia de las tropas de Kiev y dar batalla. No obstante, Rusia consiguió dar 2 golpes consecutivos a su adversario con la captura de estas posiciones. La primera en sucumbir fue Marinka, que tras un continuo asedio de los hombres de Moscú, cayó el 25 de diciembre de 2023. Un día de Navidad oscuro para sus pobladores. Luego le siguió Avdiivka, donde tras 4 meses de batalla sostenida, logró acabar con la resistencia ucraniana el 17 de febrero de 2024. Esto cambió considerablemente el escenario para el alto mando local, consciente de que ahora solo le quedaba su última carta para mantener presencia y poder en la región. Y no había dudas de que el Kremlin iría por ella. Esto significa que Ucrania tenía mucho que perder en Krasnohorivka, ya que si no lograba mantener el control de la ciudad, sería muy difícil proteger sus posiciones y evitar que las fuerzas rusas avancen hacia el oeste, consolidando un dominio total sobre Donetsk y sus alrededores. Este lugar no solo es la puerta hacia nuevas regiones, sino que ofrece muchas otras ventajas logísticas y estratégicas. Se encuentra cerca de importantes carreteras y líneas ferroviarias que conectan diferentes partes de Ucrania, lo que la convierte en un centro clave. Esto se debe a que en la dinámica de la guerra entre ambos países, controlar rutas de este tipo es esencial para mover tropas, suministros y equipos. Asimismo, dada su proximidad con la línea del frente de combate, Krasnohorivka es ideal para instalar posiciones de artillería y lanzacohetes. Desde allí, cualquiera de los ejércitos podría llevar a cabo ataques contra posiciones enemigas, reforzando sus defensas y debilitando las del adversario. Por último, a pesar de que no se trata de una ciudad de grandes dimensiones, su control tiene un valor simbólico en el marco del conflicto en el Donbass. El avance o retroceso de las fuerzas en esta escena influye en la moral de ambos bandos. Con todo esto en juego, solo era cuestión de tiempo hasta que los soldados de Moscú dieran el primer paso en busca de una nueva conquista. La feroz batalla estaba a punto de comenzar.
Воровский противник на определенном участке продвинулся, случилась внезапная ситуация, вклинение в наши ряды, и нужно это нивелировать, нужно его оттуда вытеснить и восстановить линию фронта такой, какой она была до этого. В районе 6 утра выдвинулась первая колонна противников, и в 10 утра вторая колонна противников. В общей сложности это было около 7 единиц техники, из которых там пополам танков БМП, и выгрузилось и закрепилось около 27, по данным смежников, пехотинцев противника. Es la mañana del 27 de febrero de 2024 y las fuerzas rusas acaban de conseguir un exitoso ataque para penetrar por el sureste de la ciudad. La potencia de sus blindados y la ferocidad de sus hombres que han permitido conquistar Avdiivka y Marinka vuelven a ser protagonistas, pero Ucrania no quiere que la historia se repita. El alto mando en Kiev confía en que su mejor unidad militar intervenga para eliminar la enorme amenaza que avanza por las calles de Krasnohorivka. Se trata de la tercera brigada de asalto, una tropa altamente entrenada y compuesta por experimentados combatientes como los ex miembros del reconocido batallón Azov. Esta fuerza se distingue por llevar a cabo misiones de alto impacto, caracterizadas por los brutales enfrentamientos cuerpo a cuerpo y ofensiva en terrenos difíciles. También se encuentra equipada con moderno armamento, vehículos blindados ligeros y una unidad específica para el combate urbano, lo que la hace ideal para incursiones en ciudades como Krasnohorivka. Las operaciones iniciaron inmediatamente luego de que se tomara conocimiento sobre la infiltración de las fuerzas rusas. Se comenzó con una serie de contraataques organizados. Los enfrentamientos incluyeron luchas intensas a corta distancia, principalmente en zonas céntricas, donde las tropas del Kremlin utilizaron edificios residenciales y comerciales para fortificarse. Uno de los objetivos principales de la brigada era asegurar áreas clave del sureste de la ciudad, desde donde los soldados de Rusia intentaban cortar las líneas de suministro ucranianas. No obstante, la tenaz resistencia del batallón enemigo, que se afianzaba en posiciones defensivas, representaba un duro obstáculo para los locales, más allá de su gran esfuerzo. Я ебанул. Давай, 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 пошел, сладкий, сладкий. Ага. Разъеби нахуй этот дом, блядь! Ambos bandos se proponen utilizar todas las herramientas que tienen a su alcance. Los rusos cuentan con equipamiento avanzado y se apoyan en sus blindados para abrir fuego contra el avance de la brigada ucraniana, que busca recuperar las posiciones perdidas. Moscú cuenta con algunos de los mejores tanques del mundo, como sus T-90, con amplia presencia en la guerra. Esto puede significar una ventaja ante los recursos de las tropas de Kiev, que se compone de un viejo arsenal mayormente de los tiempos de la Unión Soviética. Es por esa razón que, a lo largo del conflicto, ha solicitado incansablemente a sus aliados por material bélico moderno, consiguiendo una amplia ayuda, proveniente principalmente de los Estados Unidos. Ahora bien, la tercera brigada de asalto es una de las mejores preparadas dentro de las filas de Ucrania, y gracias a eso ha conseguido responder a la artillería y los bombardeos enemigos con ataques precisos de drones. Esta es una de las alternativas que más se ha destacado a lo largo de esta batalla, y la unidad lo aprovechó al máximo. Тактическое передвижение, стрельба, и стоит учесть, что мы как бы были в атаке, они были в обороне. Им было легче, действительно легче, это чувствовалось, что они просто занимают проходы сектора, і не дають нам подойти. FPV одразу піднімалися, ми показували, куди залітати, в який будинок. Оператор наводився, там перед підльотом нам навіть казав, що там 3 підльотних там, чи 2 хвилини. І ми бачили, як FPV залітає і влучає куди треба. Las tropas ucranianas se vieron sorprendidas por la fuerte resistencia que pudieron preparar los adversarios de Rusia en tan poco tiempo, luego de romper la primera línea defensiva. Pero el trabajo incesante de los batallones de la tercera brigada de asalto no se detendría. Durante varios días se llevaron a cabo operaciones de combate para limpiar la ciudad de fuerzas enemigas. Las bombas arrojadas por los drones solo fue una de las estrategias utilizadas para devastar las infraestructuras que utilizaron los hombres de Moscú para resistir. Fiel a su estilo, los soldados de Ucrania no le escaparon al combate cara a cara
y se adentraron en el centro del campo para acabar uno por uno con sus rivales. Стой, не спеши, не спеши. Держи сектор, вторую гранату готовлю. Я кидаю в коридор, ты кидаешь туда. Давай, кидай. Кидаю. Когда мы заходим, подтягивайтесь сюда. Хорошо. Para evitar que los rusos ganaran terreno, rodearon las posiciones que habían conseguido y avanzaron poco a poco hacia su meta. Armados hasta los dientes y con la firme decisión de no rendirse hasta eliminar hasta la última amenaza, identificaron cada objetivo y planificaron brutales redadas. Debido a que los combatientes del Kremlin habían tomado una postura defensiva, el factor sorpresa no entraba en la ecuación de la estrategia. Pero eso no evitó que los ucranianos fueran fieles a su estilo de alta movilidad y ataques rápidos. Una guerra de desgaste con batallas largas podría haber favorecido a las fuerzas de Rusia, que a lo largo de la contienda se han mostrado con mayor cantidad de municiones y un vasto arsenal. Sin embargo, la ventaja de los hombres de Kiev radicaba en su letalidad, mediante incursiones veloces y precisas. No obstante, si bien el terreno parecía ser el adecuado para este tipo de misión, nuevamente se verían frente a difíciles obstáculos. Просто зайшли і штурманули цей сарайчик, закидали його гранатами і все. Але виявились нюанси, що ця двері, вона броньована, на вікнах там решітки, тобто гранати туди закидати не дуже виходить. Зіштовхнулись з тим, що підерових там лишилось десь 4 штуки, вони в цьому сарайчику забарикадувалися, і хлопці їх просто не могли звідти вибити. Тобто, як тільки підходили до сарая, вони відкривали вогонь. El sonido de los disparos se volvió incesante. Una verdadera batalla llegó a su punto más álgido entre los rusos atrincherados y la tercera brigada de asalto ucraniana. Del lado de los de Moscú, su única oportunidad era defenderse hasta que más tropas de su país lograran penetrar las barreras de la ciudad y sumarse a ellos, algo que a estas alturas parecía muy complejo debido a una mayor presencia de fuerzas locales. Estos combatientes habían avanzado con expectativas de concretar un acto heroico sin más ayuda que sus 7 solitarios tanques. Más allá de haber sido una decisión precipitada y posiblemente mal pensada, ahora llevarían adelante su osado plan hasta las últimas consecuencias. По их переговорам можно сделать вывод, что они ворвались просто с надеждой, таким вот дерзким и дурацким способом пройти колонной техники через поле, захватить село. Находясь уже в полуокружении без возможности отходить, они все равно там говорили друг другу, что да, все, там будем стоять убивать, но мы уже устали, да и нам хана, да и, наверное, мы взорвемся. То есть были перепады настроений. Но как бы точно можно сказать, что они не особо хотели сдаваться в плен. Por su parte, los soldados de Kiev estaban ante una nueva posibilidad de mostrar su valor. Hasta el momento, habían llevado a cabo operaciones en el sur e incluso en zonas cercanas a Krasnohorivka, acabando con múltiples amenazas. No obstante, la contienda siempre presenta nuevos desafíos que pueden arruinar la reputación de los mejores con una sola derrota crucial. De hecho, el panorama no se mostraba para nada simple en este caso, y los vehículos de rescate acercándose a la escena para retirar a los heridos era un ejemplo de la dificultad de la misión. Стоп! 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 Давай, братик, давай. Давай. Все. Закрывай, парень! Охуй, блядь! Más allá de los golpes que consiguieron asestar los rusos con sus últimos esfuerzos, fue imposible seguir resistiendo la poderosa embestida ucraniana. Los drones y la artillería de las fuerzas de Kiev continuaron su ataque hasta destruir los blindados de Moscú. Una vez que esos equipos fueron eliminados, la veintena de soldados que todavía se mantenía en pie comenzó a caer rápidamente. La tercera brigada de asalto volvió a demostrar su ferocidad en combate, y tras acabar con el batallón que se había atrincherado,
continuó con una limpieza a gran escala de la ciudad. Luego de la exitosa operación, la unidad ucraniana informó que arrasaron con el enemigo, asesinando aproximadamente 100 invasores que pretendían avanzar hacia la conquista de Krasnohorivka. De esta forma, volvió a coronar una destacada actuación en medio de la guerra. Y sus propios hombres ofrecieron un panorama sobre esta misión y cómo se sienten al ser parte de la brigada. Які лишились там поранені ще, вони намагалися чинити супротив, але хлопці їх знищили і все, взагалі. І зброя стандартна 74-ті, тобто не 12-ті калаші. Тобто це якийсь такий підрозділ середньостатистичний, але на диво ж там дуже такі характерні підери виявилися. Так як ми підрозділ відомий, легендарний, я б навіть сказав, то відповідно на складні ділянки, я так розумію, що нас направили для того, щоб професіонали зробили свою роботу. Ми знаємо, що ми робимо, як ми це робимо, і ми на цьому спеціалізуємося. La letal intervención de la Tercera Brigada de Asalto ucraniana no solo frustró el avance ruso en esta región, sino que también restauró parte del control en el área de la conflictiva Donetsk, proporcionando un impulso a la moral de las tropas locales. Aunque los enfrentamientos fueron intensos y el uso de bombardeos por parte de Rusia fue considerable, la unidad mostró su capacidad para responder con rapidez y eficacia en un entorno urbano difícil. Es por esto que continúa siendo el arma favorita de Kiev cuando se encuentra en graves problemas. Acercándonos al final, debemos señalar que la batalla en Krasnohorivka ha causado un deterioro significativo de las condiciones de vida en términos humanitarios. La infraestructura civil ha sido gravemente dañada y muchos pobladores han huido debido a los bombardeos y la inseguridad. Los cortes de electricidad, agua y otros servicios esenciales han sido comunes, volviéndola a un escenario más de brutalidad de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ahora sí, luego de conocer la historia de estos feroces enfrentamientos con la gloriosa Tercera Brigada de Asalto como protagonista, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestro próximo video de Mundo Bélico.